Ya tenemos ahí enlazado en la plataforma Zoom al congresista de la bancada de Renovación Popular, el parlamentario Alejandro Muñante. Congresista Muñante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Joel Quesada. Bienvenido a Tú Tienes la Palabra y a la multiplataforma de Sol TV. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primero, para Buenas tardes. consultarle su opinión en torno pues, a lo que acabamos de ver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y este caso que involucra a la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres. ¿Qué le parece la votación? ¿Usted está de acuerdo? Y bueno, Bueno, ¿qué se yo, espera? yo finalmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no conozco los pormenores de la decisión o de la resolución que finalmente encuentra no haber lugar, ¿no es cierto?, a continuar con esta denuncia. Creo que es un mal elemento el hecho de que se haya tenido una vara distinta para con esta congresista, teniendo en cuenta que ya hemos tenido precedente de haber sancionado a otros congresistas que han sido denunciados por lo mismo, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto es un mal ejemplo que no debe volver a repetirse. Creo que se ha cometido un gran error al archivar esta denuncia. En todo Ujú. caso, hubiesen continuado con la investigación, ¿no? Y que sea finalmente el Pleno del Congreso quien tome la decisión y no un grupo de trabajo que paradójicamente está siendo presidido por alguien de la misma bancada, ¿no? Así es, en efecto, porque, bueno, se vuelve a cumplir el dicho entonces, congresista o torongo no come torongo. Lo digo no solo por el caso de Rocío Torres, ¿ah? Y la comisión, bueno, que No, tiene integrantes lo ahí de que APP, sucede, lo sino que también lo sucede que es pasó que ayer con José Gerí en la han comisión de ética. habido, no, no, lo que pasa es que no es que Otorongo no come Otorongo, sino no se hubiese expulsado a la congresista, ¿cómo se llama? Cordero Jontay, Cordero Fontán. no se hubiese inhabilitado a la congresista Betsy Chávez, ¿no? No se hubiese sacado a más de un congresista. Entonces, no se aplica eso, lo que se aplica es un doble estándar, ¿no? En algunos casos particulares, según los intereses de los grupos que están comprometidos. Eso es lo que sucede, ¿no? Porque si, ¿Usted sospecha de María Grimanés Acuña? mira, lo que yo creo es que no se pueden hacer distinciones. No se pueden hacer distinciones entre parlamentario y parlamentario cuando la acusación es la misma y cuando Así las es. pruebas incluso son las mismas. Entiendo Ajá. que evidentemente no en todos los casos concurren las mismas pruebas, ¿no? Los mismos indicios, pero creo que en el caso particular de la congresista Rocío Torres sí había suficientes indicios, al menos como para dejar que el Pleno decida, ¿no? Ahí, Sin y embargo, aún está esto no pendiente se dio. otro tema que involucra a la congresista Magali Ruiz, también de APP, que tiene que tener ahí en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Vamos a ver qué Sí, sucede pues también. lamentablemente estamos en esta Y también de situación. APP, ¿no? Recordemos que APP preside la subcomisión desde que prácticamente hemos ingresado en este periodo parlamentario. Ningún otro grupo parlamentario ha presidido esta importante comisión, ¿no? Eso también habría que revisarlo. Así es, en efecto. Y a propósito que hablamos de APP, ¿cómo reacciona usted a esta designación de una militante de este partido en el directorio del Consejo Directivo de la SUNED? Mira, entiendo que por la ley es permitido que existan hasta dos o tres representantes de universidades dentro del consejo de la SUNEDU, ¿correcto? Pero Ujú. claro, existe pues la suspicacia, ¿no? De que siendo APP prácticamente un cogobierno con el actual régimen, ¿no es cierto? Entonces existe la sospecha fundada y grave, ¿no? De que esto podría ser un favorecimiento hacia las universidades del señor Acuña. Se Ujú. hubiesen curado en salud al poner a otra persona y que no tenga tanta, digamos, tanto vínculo con esta universidad, ¿no? Pero finalmente ellos asumirán el riesgo, ellos asumirán los pasivos y finalmente son ellos los que tienen que responder frente a este cuestionamiento. A mí no me parece adecuado, pero bueno, finalmente la SUNEDO es la que tiene que responder sobre esta designación. Ujú. Bueno, la mesa directiva también está presidida por Alianza para el Progreso, ¿no? Una cuota de poder bastante fuerte que tiene Alianza para el Progreso en el Congreso, en la SUNED, en el Poder Ejecutivo. Esto es resultado de quienes han decidido ser cogobierno y también resultado de quienes decidimos ser oposición, ¿no? Ujú. Nosotros hemos sido prácticamente desplazados de cualquier tipo de repartición de poder y nos gusta esto porque nos permite ser completamente imparciales al momento de tomar decisiones o al momento de emitir decisiones políticas. Esto es una muestra más
de que el Parlamento no es esa entidad homogénea, ¿no? Con una sola voluntad, ¿no es cierto? Como algunos lo han presentado en algunos medios de comunicación. Incluso analistas políticos que se mofan, ¿no? De ser muy experimentados analistas, pero tratan al Congreso como si fuese una sola voluntad. Este caso particular, solamente este caso de los muchos que hay, demuestran que el Congreso no puede ser tratado como una sola voluntad. Aquí lo que hay son bancadas, hay partidos, hay congresistas con diferente línea, con diferentes intereses y por ende cuando se acusa al Congreso, lo que se tiene que hacer es acusar a una bancada determinada y no a toda la institución en general. En efecto, en efecto. Y a propósito que hablamos de las decisiones del Parlamento, ¿no? Y evidentemente aquí en este programa, por lo menos en este canal, ¿no? En este bloque informativo, político, siempre decimos con bancada y con partido, ¿no? Nos Exactamente. hemos referido Nombre y apellido. a Exacto. Alianza y el Progreso, claro, y a Acuña, ¿no? A César Acuña. Exactamente. A propósito, bueno, ya que hablamos de decisiones del Congreso, yo quería saber, digamos, qué pasó también, sí lo hemos escuchado hace unos días a usted en la Comisión de Justicia en torno a la ley de detención preliminar, pero nos ha llamado la atención la queja también del Ministerio Público. ¿No? Bueno, en torno a la ley 32.181, que les impide hacer detenciones preliminares graves en delitos. No sé si usted ha leído el comunicado del Ministerio Público. No, 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 pero finalmente, a ver, hay una cosa acá, hay dos verdades que se tienen que decir, ¿correcto? Sí, Una es que el Congreso ha podido, ¿no? Restituir la figura, todavía falta, si bien es cierto, un paso más, que es el Pleno, pero gracias a este servidor es que logramos cruzar o surcar los obstáculos que la propia comisión presidida por Perú Libre quería, digamos, empantanar, ¿no es cierto? ya, A través de un dictamen nuevo, quería prácticamente alargar la discusión de este tema. Nosotros planteamos una cuestión previa para que la restitución sea a través de un dictamen de insistencia y finalmente gracias a esa acción política es que hoy ya tenemos un dictamen de insistencia y que debería pasar la primera semana de marzo para ser restituida solamente con la aprobación del Congreso. Ya no se necesita más procedimiento que ese, ¿correcto? Eso es sí, algo que sí nosotros hemos visto adecuado, propicio de poder restituir. De hecho, quisimos restituirlo en diciembre del año pasado cuando nos quedamos hasta las horas de la madrugada de la última sesión del Pleno para restituir esa figura. Luego vimos cómo el Poder Ejecutivo en una maniobra bastante, digamos, insólita, ¿no? Y deleznable, además, decidió observar esta autógrafa de ley el último día del plazo que de tenían acuerdo. y luego vimos cómo Perú Libre también intentó Ajá, dilatar muchísimo más esta figura. Pero bien, este es el tema de la atención preliminar, ¿correcto? Que sí, en este momento hay que restituir esa figura, pero lo otro y lo concreto es que la figura de la prisión preventiva no se ha eliminado. Es decir, cuando el Ministerio Público o el Poder Judicial le echan la culpa al Congreso, por lo cual no han podido, no sé, pues, encarcelar a una persona, a un allegado al gobierno, una banda criminal, un momentito. Si bien es cierto la detención preliminar, que es una medida excepcional, en este momento está en stand-by, pero ellos tienen todavía la figura de la prisión preventiva. Es decir, si ah, realmente bueno, el Ministerio Público y el ya. Poder Judicial quieren ejercer justicia, en 24 horas te piden una prisión Muy bien. preventiva. Claro, yo ahí les enviaba a producción un pantallazo, ¿no? De lo que dice el Ministerio Público. Dice, la lucha contra la criminalidad no se puede detener. Desde la Claro, vigencia de la ley 32.181 no se puede solicitar la detención preliminar judicial en delitos graves como corrupción, trata de personas, feminicidio, claro. secuestro y más. Acá ellos han hecho su figura, ¿no? Y dice, alerta, estos son los delitos que no hemos podido detener. Y les echa indirectamente la culpa a ustedes, ¿no? Y al Poder Ejecutivo, entiendo. Tráfico de influencias, cohecho, colusión, peculado, corrupción contra la administración pública, minería ilegal, contaminación ambiental, aportaciones ilícitas a campañas políticas, trata de personas, feminicidio, violación sexual, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, robo grabado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otros delitos graves. Dice, la detención preliminar ayuda a proteger a las víctimas y a la sociedad. La lucha no puede parar.
Ministerio Público ha entrado en una especie de clímax político, ¿no? Donde sus mensajes son más políticos que jurídicos, porque como te he venido señalando, ellos todavía tienen la figura de la prisión preventiva. Es decir, si realmente quisieran luchar contra la criminalidad, utilizarían esta otra figura que es más fuerte y más importante que la detención preliminar, porque la detención preliminar solamente son 10 a 15 días, pero Sí, la detención preventiva sí es hasta 8 o 18 meses. Ojo con eso. Ahora, claro. eso es por un lado. Y por otro lado, el mismo Ministerio Público ha sido acusado en más de una vez de liberar delincuentes detenidos en flagrancia. ¿Acaso Ujú. nos olvidamos de la protesta que hizo el general Lozada en Cañete o del general de la región policial de Piura, quienes salieron a denunciar, ¿no es cierto?, que fiscales habían dejado libres a delincuentes que habían sido detenidos en búnker o tras un exitoso operativo policial? De eso, De ¿por qué no acuerdo. dicen nada los fiscales, no? Ya, Entonces, pero han entrado en una especie de conflicto que ellos mismos han armado para echarle la culpa al Congreso de sus propias incapacidades muchas veces. y en la ley que ustedes han ido por la insistencia, ¿qué delitos de los que he mencionado están ahí Todos, incluidos? todos, todos, Todos. todos, a ¿Hay partir alguno de que se cuatro, escapa? no, a partir de 4 años en adelante, todos. Eso es lo que nosotros hemos restituido. Lo que quería hacer Perú Libre es hacer un listado de 130 delitos, dejando fuera enriquecimiento ilícito, dejando fuera lavado de activos. Nosotros justamente, repito, evitamos esa situación a través de una cuestión previa que planteé en el debate De en la acuerdo, Comisión de de Justicia acuerdo. y la norma por insistencia dice simplemente todos los delitos mayores a 4 años. De acuerdo, eso nos ha quedado claro. Vamos a seguir ir terminando con el congresista. Lo hemos convocado también para que nos dé, usted ha presentado, digamos, o tiene la iniciativa de que se indague los fondos de USAID, ¿no? Porque aparentemente, según denuncia el gobierno de los Estados Unidos, se habría estado haciendo la utilización de este dinero, que es de los contribuyentes estadounidenses, ¿no? De los A ver, impuestos de los por norteamericanos, supuesto. se habría estado haciendo activismo político. Bueno, Sí, claro. esto, denos detalles, por favor. Hay indicios suficientes y razonables para creer que ha sido así, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? La constitución política del Perú protege la familia, promueve el matrimonio y además protege la niñez, ¿no es cierto? Sin embargo, USAID utilizó $32.000, un solo caso, ¿no? $32.000 para fomentar un cómic transgénero. ¿A quiénes va dirigido el cómic transgénero? A niños, ¿no? ¿No es cierto? Pregunta, ¿sus padres estuvieron de acuerdo con eso? Tal vez no. Entonces, se ha fomentado a través de cooperación técnica internacional, dinero extranjero, políticas, ¿no? Que quizás puede gustar pues a un grupo de personas, ¿no? Pero no a todo el Perú. Sin embargo, este dinero ha sido inyectado para fomentar desde nuestro suelo políticas, agendas que todo el Perú no comparte. Por ejemplo, también se ha dado a conocer a través de Hildebrand en sus 13, ¿no? Curiosamente, que la ONG IDL habría recibido más de $160.000 en el año 2023. La pregunta, ¿para qué recibe IDL de USAID? ¿Para fomentar la democracia? ¿Para fomentar la consolidación de las instituciones? No, ellos tienen una marcada línea política ideológica, ¿no es cierto? Evidentemente han utilizado ese dinero para fomentar su agenda política. Y así, otra ONG, por ejemplo, Manuela Ramos, se ha detectado que en los últimos 10 años ha recibido más de $10 millones. Y se ha detectado además a través de una investigación que el 80% de ese dinero ha ido a pago de planillas. Entonces, supuestamente, ¿dónde está el objetivo altruista y noble por lo cual estas ONG recibieron para poder cerrar brechas y acabar con la desigualdad? No, 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 no. La gran parte de ese presupuesto se ha ido a pagar planillas y seguramente bastante, bastante abultadas. Todo eso hay que ¿No? El, investigar. el presidente estadounidense ha dicho que se debe cerrar ya. ¿Usted está de acuerdo con esta? Porque Eso, entiendo que también el dinero que llegaba de los Estados Unidos era también para hacer, digamos, labor, mira, investigación en la temas misma, sociales. la misma administración Trump ha denunciado que USAID ha utilizado el dinero de los propios contribuyentes norteamericanos para fomentar agendas contra los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una agencia internacional
que depende del gobierno de los Estados Unidos, inyecte dinero para ONGs que sean contrarios a los Estados Unidos. Es una simple lógica, ¿no es De cierto? acuerdo. Entonces, en el Perú creo que debemos investigar. Obviamente, recibir dinero no es delito, ¿correcto? Pero sí Muy bien. queremos saber si es que ese dinero ha sido destinado para los fines por lo cual ha sido pedido o han sido destinados para fomentar otro tipo de razones o agendas políticas ideológicas, que es lo que hemos dicho. Vamos a estar atentos sin duda a lo que se decide en el Congreso. Había otro tema importante que quería discutir, pero me ha ganado el tiempo. Lo vamos a volver a convocar porque usted está promoviendo también que el tema del género sea hombre y mujer. A mí en este programa me interesaría tocar el tema más adelante, pero me ha ganado el tiempo. Le agradezco muchísimo, Vale, congresista listo. Alejandro Muñante, Gracias. representante de la bancada de Renovación Popular, este contacto en directo con Sol TV.